Bueno, pues bienvenidos a todos. Soy Rodrigo, como ha dicho, y vine aquí este verano. Estuve los 3 meses centrándome en el agua de Boñar, todo por los proyectos que comenzó Lorenzo, toda la información que comenzó a recopilar sobre el agua, pues dieron pie a que desde la oficina de turismo se promulgara más el saber sobre el agua de Boñar, ya que es algo súper característico de esta zona, y pues qué mejor que venir a estudiar el agua y a descubrir más cosas, investigar un poquito. Vale, la presentación de hoy se llama Tu agua, Boñar, porque va dirigido a la gente de Boñar. ¿Quiénes sois de Boñar de los que estáis aquí? ¿Podéis levantarme la mano? O descendientes. O descendientes. Padronados. Pues, mogollón, pues esto es para vosotros. Porque hay muchas veces que hay cosas cotidianamente que se ven, pero que se pueden escapar, o curiosidades que a lo mejor no nos hemos parado a plantearnos a pesar de llevar viviendo aquí mucho tiempo. Para comenzar, voy a necesitar vuestra ayuda. Quiero que me digáis qué es para vosotros el agua. Me basta un sentimiento, una palabra. Por ejemplo, tú, ¿cómo te llamas? ¿O tú? Sí. Vaya, lo siento. Pues para ti, Andrés, ¿qué es el agua? En una palabra. Un sentimiento. Un sentimiento. ¿Para usted? El agua que le... No digo nada porque... Vale. estoy- Lo siento. Bueno, os voy a comentar qué es para mí el agua, en 3 palabras. Para mí el agua, en primer lugar, es vida, porque sirve para que... Es lo que moldea todo el territorio que tenemos, es lo que hace que los animales, las plantas puedan vivir. Por eso nosotros nos encontramos aquí, gracias al agua. Entonces es vida. El agua también es salud. El agua tiene muchas propiedades terapéuticas. No hay nada más que ver el antiguo hotel balneario de Boñar. Se aprovechaba el agua para todo, para sanar. Incluso fue un sanatorio de tuberculosis, como sabréis. Y por eso el agua es tan importante, y más que nunca en esta zona. Pero, aparte de significar para mí vida y salud, a mí lo que más me acerca al agua es que para mí el agua significa jugar. Porque me acuerdo de pequeño pasarme todos los días de verano jugando con globos de agua, yendo al río a bañarme, a merendar con los abuelos, con la familia, jugando con las fuentes, y el agua es algo muy cercano a todos nosotros. Jugar, vivir y estar sanos. Vale, sobre lo que hoy os voy a explicar. Vamos a dar 5 capítulos sobre el agua de Boñar. Os leo los 5 capítulos. El capítulo 1 se llama El paisaje, molde de Boñar. El capítulo 2, Tectónica y la fuente del Arbolín, de donde emana el agua. El tercer capítulo es El humedal del Corcho, donde está la fuente del Corcho. El cuarto es El Parque del Soto, un mapa botánico de los árboles. Y el quinto, el capítulo final, va sobre la ruta del agua, que engloba todas las fuentes, todas las zonas en relación al agua de Boñar. Al final de todos estos capítulos, cuando termine la presentación, vais a tener la oportunidad de aportar lo que consideréis, alguna cosa que me haya dejado, que os apetezca comentar o que os haya llamado la atención, o preguntas. Y comenzamos con el primer capítulo, el paisaje de Boñar. ¿Qué mejor introducir Boñar que con su paisaje? Todo lo que lo moldea es lo que hace que sea tan importante con respecto al agua. Boñar se encuentra en un valle fluvial muy abierto. El valle del Porma es hiperabierto, nos da sensación de libertad, podemos mirar a lo lejos. No es como, por ejemplo, el valle del Esla, que está al lado, que es muy encajado. Entonces, que un valle sea tan abierto, aquí veis
un perfil topográfico en el que se ve, por ejemplo, la altitud del Pico Cueto está a 1600 metros, el Valle del Porma se ensancha y baja hasta menos de 1000 metros, y luego pues hay más picos como el de la Carva y tal. Bueno, que sea un valle tan ancho permite que el agua discurra por todas las laderas generando un paisaje y unas morfologías muy características. No es lo mismo que un terreno sea llano que sea escarpado y que haya una ladera muy grande hacia la cual hace que el agua tienda a ir hacia el centro. Todo eso moldea el paisaje que conocemos en Boñar. Por eso abundan vegetaciones de ribera, vegetaciones típicas que necesitan mucho agua, chaperas, saucedas. Hay incluso zonas con juncos, zonas de humedales, como el de la Fuente del Corcho, que luego os hablaré de él. Por ejemplo, las zonas con juncos son zonas en las que hay agua no en invierno, no en otoño, no en épocas estacionales de humedad, sino también en verano, por eso están los juncos. Comenzamos con el capítulo 2. Esto ya es una parte de investigación que espero que os sea curiosa, por lo menos. Es sobre la Fuente del Arbolín. ¿Sabéis dónde está la Fuente del Arbolín? Sí. Lógico, por los depósitos. Bueno, pues esta fuente, también para los que no sois de aquí, es una fuente que está en una ladera ascendente. Y claro, un día Carmina, que aquí se conoce como la Cuca, iba dando un paseo con ella, descubriendo plantas que a ella le gustan mucho y tal. Y me dijo: oye, Rodrigo, ¿por qué sale de aquí agua, de esta fuente, del Arbolín, si no está en una zona baja? Está ahí como en una zona alta, ¿el agua de dónde llega? Y dije: ostras, pues buena pregunta. Me dice: es que no sabemos de dónde puede bajar. Y le dije: bueno, vamos a investigar, pero es que a lo mejor el agua no emana de ahí porque baje, igual sube. Entonces me dio por mirar los mapas de tectónica de la Junta de Castilla y León. Para que os hagáis una idea, el camino donde está la Fuente del Arbolín es este que hace curvas, y donde está dibujado el círculo es donde se encuentra la Fuente del Arbolín. Mira el mapa de tectónica y da la casualidad de que justo cruzando con el camino, la curva, esa línea recta que corta es una línea, es un contacto concordante, que se dice en tectónica. Es decir, un contacto entre dos terrenos de diferente tipo de tierra, de dureza, de roca, digamos. Al lado inferior lo que hay son arcillas ferruginosas y en el lado superior hay pizarras, visto desde arriba. Esto es una fotografía, digamos un plano aéreo. Y justo en esta línea del contacto es donde está la fuente, es donde emana agua. Es decir, decíamos que teníamos capas de areniscas y capas de pizarra. Hace mucho tiempo se sedimentó una capa de pizarra y una capa de arenisca ferruginosa. De las típicas imágenes de que se van depositando sedimentos en una llanura fluvial y tal. Entonces se dispusieron así las dos capas. Con el paso del tiempo, por presiones o por cualquier cosa del terreno, las capas se pondrían así, y justo entre esta capa y esta se queda un hueco por la diferente dureza de las capas por el que va subiendo el agua. Por eso, y esta capa es de arcillas ferruginosas, por eso el agua que emana de la Fuente del Arbolín sabe a hierro, es ferruginosa también, como la Fuente de la Salud, que es más famosa. Esa sí que se sabe que es de hierro siempre, pero la de la Fuente del Arbolín también, y es por eso. Y os voy a contar un secreto. Es súper fácil encontrar agua siguiendo estos contactos tectónicos, mirando el mapa, por ejemplo, el de la Junta de Castilla y León. Pero es un secreto. No tiene que ser tan fácil encontrar agua, que ahora está escasa. Bueno. Pasamos al siguiente capítulo. Ahora os voy a hablar de un humedal súper interesante y desconocido. Yo he hablado con gente del pueblo que
tampoco concibe esta zona como un humedal. Bueno, aquí tenemos la fuente del corcho. A la izquierda están las escaleritas para bajar a la fuente y a la derecha está la captación de agua. La captación es como un tubo, digamos, que extrae agua del nivel de agua del subsuelo, ¿no? Porque abajo en el suelo lo que hay es muchísimas partículas de tierra y entre los poros ahí es donde se guarda el agua. Las aguas subterráneas no es que sean una balsa de agua completa, sino que es agua que está dentro de los poros que dejan los granos de tierra. Entonces, la captación pues, saca el agua y lo lleva a la fuente. Y es que la primera vez que visité esta fuente dije, ¡guau! ¡Qué pasada! Por la fuente y por todo el entorno. Si os dais cuenta, aquí, esta fotografía de aquí, en la fotografía se ven carrizos y adelfillas, que son plantas que salen en zonas muy húmedas. Y dije, bueno, pues a lo mejor esta zona tan amplia, llena de plantas acuáticas, es un humedal. A lo mejor es más importante de lo que aparentemente parece. Entonces dije, voy a hacer un estudio de flora. Voy a ver qué plantas hay, acuáticas y no. Fui, estuve recogiendo, las prensé. Ahora están en unas cartulinas. Se pueden visitar en la oficina de turismo, si queréis. Están todas las plantas recogidas. Y recogí un total de 44 especies de 17 familias diferentes. Las familias de las plantas pues son desde las salicáceas, las de los sauces, los chopos, las rosáceas, las de la morera, los endrinos, también había ortigas, había adelfillas, había chopos, sauces, salgueros, mimbreras. Había un sinfín de especies que aquí quedan recogidas en esta tabla, que no se ve, pero va a quedar disponible al final todo lo que os estoy contando y los contenidos extra. Os voy a poner un código para que desde el móvil podáis acceder a todos los estudios que he estado realizando en los meses de verano y para que podáis ver estas tablas completas y las podáis ver con tranquilidad, pues si os interesa. En esta tabla sale todo el listado de especies que nos encontramos en el humedal, del corcho, esa zona también hay quien la conoce como la charca, y también todos los usos tradicionales que se le pueden dar, tipo usos. Por ejemplo, una mezcla de ortigas con adelfillas se puede usar lo usan en algunos sitios para regular el funcionamiento de la próstata, por decir algo curioso, o la ortiga también se utiliza para hacer diferentes pesticidas naturales. Hay un sinfín de plantas aprovechables. No solo ahí, en todo el pueblo. Este pueblo es una farmacia, hablando de plantas. Pero vamos. Y nada, este es un ejemplo de las diferentes especies que recogí, que han quedado plasmadas en papel y que podéis visitar si os apetece. Más tarde estaba planeado también, bueno, si todo va según lo previsto, hacer un centro de interpretación del agua en Boñar. Entonces, tanto estas cosas como diversos pósteres y otras informaciones que luego os dejaré disponibles, pues también van a estar disponibles en ese museo cuando surja. Vale. Me he dejado una cosita. La fuente del corcho no es solo importante por la vegetación. Os he explicado el primer pilar de la zona del corcho, la vegetación. Es una zona hiper rica, 44 especies en 10 metros cuadrados. Eso es una pasada, no se ve en todos los sitios. Pero es que no solo es importante por la vegetación. El humedal es muy importante porque, hablando con respecto al agua, porque es un terreno que es así gracias a que ha sido moldeado por el agua. Sin agua, ese terreno no podría estar ahí. Es muy importante porque regula, por ejemplo, la recogida de sedimentos, regula la cantidad de elementos, de metales, de minerales que hay en el agua, y también favorece que existan plantas, gracias al agua, animales y microorganismos. Y a su vez, esos microorganismos, esas plantas, son las que dan la calidad al propio agua que les da vida. Por ejemplo,
Últimamente se utilizan muchos fertilizantes, incluso pesticidas en terrenos agrícolas, que sí que hay cerca de la zona del corcho, que hacen que quede nitrógeno y nitratos en el suelo. Pues los humedales son uno de los ecotonos. Un ecotono es como un tipo de hábitat, digamos, de transición. Bueno, pues los humedales regulan muy bien la cantidad de nitrógenos que quedan en el suelo por estos productos agrícolas. Entonces, tiene un efecto regulador bestial. Y aparte del pilar regulador y de vegetación, encontramos el pilar cultural. La zona del corcho, voy a poner las fotos, tiene un valor cultural y tradicional muy importante. Ya, si vemos fotografías aéreas de 1956, ya se ve que estaba ahí formada la captación, la fuente, sin remodelar, no estaba tan moderna como está ahora, pero ya estaba en el 56. Y bueno, y desde antes, claro, solo que es el registro más antiguo que queda. Pero que una captación de agua, con la escasez de agua que hay ahora, se mantenga tan intacta en tantos años, es muy importante. Eso significa que es una zona muy especial. Como además tiene un valor cultural muy importante, valor cultural porque se va por agua. Yo siempre que he pasado por ahí, había igual 3 personas ahí cogiendo agua o llenando bidones o sus cosas, porque es muy famosa para cocer garbanzos. Eso es porque se cree, porque tiene minerales de manganeso, por la litología que tiene debajo, las rocas, suelta minerales de manganeso, y parece ser que ablanda los garbanzos más. Entonces por eso se utiliza para cocer garbanzos. Eso es un valor cultural. Otro valor cultural es que me contaba Carmina, la cuca, que de pequeños se solía ir ahí a pescar ranas, a coger agua con cántaros, que se solían partir cántaros. También el humedal colinda con el Camino de los Muertos, más arriba, que es por donde se transportaban los muertos que fallecían del tanatorio, o sea, del sanatorio tuberculoso. Y es un humedal como que colinda con muchas zonas importantes a nivel histórico y cultural. Por eso también estuvimos desde la oficina de turismo rellenando una serie de papeles y de informes para intentar declararlo, o por lo menos que figure como una propuesta de bien de interés cultural. Por ejemplo, el Puente Viejo también se está intentando declarar bien de interés cultural. Es una figura oficial que acoge fondos para proteger estas zonas tan importantes a nivel cultural, natural y paisajístico. Ahora sí, ahora vamos con el cuarto capítulo, que es sobre el Parque del Soto. A ver, alguien que me diga qué árboles se han plantado ahora recientemente, hace unos años, en el Soto, para recuperar algo, digamos, icónico de Boñar. El fresno. El fresno se ha plantado, pero no me refiero a eso. Los negrillos, es decir, los olmos, para los que no sois de Boñar, los negrillos, los olmos. En Boñar, en la plaza del Negrillón, en la plaza mayor, pues estaba el emblemático Negrillón, claro. Llegó la grafiosis, la versión más dura, y pues no queda otra que el árbol pues cayera y terminase de vivir. Sin embargo, desde la Politécnica de Madrid, de la universidad, un grupo de investigadores dijo, bueno, se ha perdido el Negrillón, vamos a probar a poner otros olmos, aunque sea en el Parque del Soto, en el Soto, en esta zona recreativa, pues, hombre, porque es algo de la zona. Entonces, como los árboles de esta zona son algo tan importante, decidí hacer, bueno, entre Andrés y yo estuvimos viendo para hacer un mapa forestal de todas las especies ajardinadas en la zona del Soto. Este es un mapa. Aquí tenéis pues, cada circulito, cada color es un tipo de árbol y indica un árbol.
Y aquí está la leyenda, igual no se lee desde ahí, pero ya os digo que hay 22 tipos o géneros de árboles, es decir, sauces, el género de los chopos, el género de los olmos, que antes hemos comentado, arces, acebos, cervales, avellanos, robles, aligustres, espinos albares, catalpas, abedules, castaños de Indias, tilos, falsos cipreses, píceas. Hay una cantidad bestial de árboles son plantados, pero para ser un área recreativa, pues hay una barbaridad de especies diferentes. Este mapa y esta leyenda también va a quedar disponible al final para quien quiera consultarlo, lo pueda consultar. Luego quizá también se ponga en un cartel a la entrada del soto para poder ver todas las especies arbóreas que hay dentro. Pero es que aparte de estas especies, aquí a la izquierda vemos el mapa, la entrada del soto sería por abajo, está orientada al norte. Si a la izquierda está la zona de la piscina y a la derecha el campo de fútbol, tal, la zona de vuelos leoneses y los parques, pues justo a la izquierda de todos estos árboles ajardinados tenemos la zona del río y la vegetación de ribera. En esa zona hay vegetación muy propia de ribera también. Sin agua no existiría. Y tampoco podríamos poner todas las especies que tenemos en el Parque del Soto si no tuviese tan cerca el río. Es decir, el nivel freático, el nivel de agua subterránea, tiene que mantenerse bastante alto para que todas estas especies forestales puedan subsistir. Y justo en la ribera del río se dan las especies naturales, que son sauces, son chopos, también hay fresnos de montaña, fresnos de hoja estrecha, también hay unas plantas acuáticas que tienen unas flores blanquecitas, que son muy bonitas, que se llaman ranunculus de agua. También hay incluso lúpulo silvestre. Bueno, silvestre o asilvestrado, porque hay veces que el lúpulo hace muchos años bajaba por los ríos del Porma y el Esla, y hay veces que no se sabe bien si el lúpulo que hay es silvestre o realmente natural. Probablemente sea silvestre, asilvestrado, que se naturalizó. Y comenzamos, después del Parque del Soto, con el último capítulo, que esto es la joya de la corona, que es en lo que más tiempo he estado trabajando los 3 meses de verano, que es en la ruta del agua de Boñar. En la portada, pues, una parte, la ruta del agua, pues como su nombre indica, es una ruta. El trabajo consistía en hacer más disponible y más accesible esta ruta del agua para que los del pueblo o quienes vengan a visitarlo puedan descubrir punto a punto de importancia de zonas de agua en cada fuente, en cada infraestructura relacionada con el agua de Boñar, en cada zona importante relativa al agua, tener una información recopilada, mucha gracias a la información ya recopilada por Lorenzo, pero diseñar una ruta con un medio así un poco más accesible para que todo el mundo pueda saber con detalle cada enclave que pasa por la ruta del agua. Para hacerlo así, diseñé un mapa, se puede hacer desde cualquier móvil, y te va poniendo todos los puntos, con una leyenda, todos los puntos que hay para hacer la ruta del agua, para pasar por cada fuente, por cada puente, por cada enclave, por cada paisaje. Y, por ejemplo, en el móvil, si lo queremos mirar, luego, aparte de en el móvil, también va a haber algo físico. No es necesario tener un móvil para hacer la ruta del agua. Pero bueno, que si tiene un móvil, que ahora está muy de moda, pues se puede mirar fácilmente. Por ejemplo, aquí, si vamos paseando y el móvil nos detecta que estamos cerca de las Caldas, que son las aguas termales tan famosas de aquí, pues podemos abrirlo y nos da toda la información recopilada que tenemos sobre información sobre ese lugar, sobre esa fuente, sobre el humedal, también hay información sobre cualquier cosa. Y es algo muy interesante y muy accesible. Pero es que
aparte de esto, también en la oficina de turismo hemos diseñado unos metacrilatos, como este es un ejemplo, que se van a poner enfrente de cada lugar clave. Van a tener este aspecto, aparte de estar disponibles en la calle cuando estén, con un código que os daré, quien quiera registrarlo va a poder tenerlo en el móvil también, siempre que quiera. Pero esto es, va a haber una serie de metacrilatos delante de cada punto, delante de la fuente del caño, delante de la fuente del cañín, delante de la fuente del corcho, de las caldas, de la salud. Y aquí tenemos un ejemplo de estas zonas diversas. Por ejemplo, la fábrica de luz. Por ejemplo, de la fábrica de luz os quiero contar también alguna curiosidad. Las fábricas de luz, ¿las conocéis? ¿Habéis paseado por ahí? Pues ahora sí que es verdad que no están para nada funcionales, son ruinas, pero precisamente por eso tienen un valor tan importante. Es algo histórico, es algo que se utilizaba, y fue muy importante que hubiese estas fábricas de luz que generaban electricidad con la fuerza del agua, porque, bueno, estas fábricas funcionaban gracias a un maquinista que tenía que ir a ponerlas en marcha y tenía que revisar que el mantenimiento, que el funcionamiento se mantuviera. Entonces, eran muy importantes, por ejemplo, para el hotel balneario. El hotel balneario tenía luz gracias a las fábricas de luz de Boñar. Era uno de los primeros lugares que disfrutaban de luz en la zona y en España. Y luego también algunas casas podían gozar de luz. Solo que, a modo de curiosidad, antaño no se cobraba la luz por un contador, porque no existía, sino que te cobraban el gasto de luz por el número de bombillas que tenías en tu casa. Ahora que la luz también está ahí, que es un tema actual, pues mencionar esto es interesante. Vale, os voy a poner un vídeo promocional que estuve haciendo también sobre la ruta del agua. Os lo voy a poner. Bienvenidos a Boñar, tierra del agua. El agua nos hace ser nosotros, hallar nuestro yo más íntimo. El agua es reír, jugar, vivir. Es que lo que veo yo en el ordenador es otra cosa. Perdonad. Ahora sí. Vuelvo a ponerlo. Sesión de cine. Bienvenidos a Boñar, tierra del agua. El agua nos hace ser nosotros, hallar nuestro yo más íntimo. El agua es reír, jugar, vivir. Boñar no ofrece solo agua. La ruta del agua te permitirá descubrir y crecer. En un enclave único podrás visitar las aguas termales de las Caldas, probar el agua medicinal de la Fuente de la Salud, ver el caño de la Plaza del Nerrillón y cruzar por el puente viejo sobre el río Porma. Te esperamos en la ruta del agua de Boñar. Si deseas más información, no dudes en acercarte por nuestra oficina de turismo. El mapa interactivo para realizar la ruta se encuentra en la web de la oficina. Pues esto es. Este vídeo se hizo con la intención no solo de atraer a más personas de Boñar a hacer la ruta del agua y a vivirla con otros ojos, sino a atraer a personas de fuera para
joder, porque merece la pena dar vida a los pueblos, que tengan cosas interesantes, cosas turísticas, que todos los misterios escondidos se puedan ofrecer a todo el mundo. Entonces, ese vídeo es un paso más. Si queréis acercaros más adelante, escanear con el móvil este código, os lleva a un lugar donde están todos los estudios que he hecho, no los 5 capitulines que he presentado hoy, todos los trabajos que he realizado, todos los informes, son igual algún un poco largo y tal, que he realizado. Si quisierais registrar el código, están disponibles para todo el público. Lo dejo aquí, luego os podéis acercar, ahora no, porque ahora va a ser vuestro turno. ¿Hay algo que queráis preguntar? No tiene por qué ser sobre la exposición, en relación al agua en general, en relación al agua de Boñar, o en relación a los trabajos que he hecho, o si sois de aquí y os apetece contar un recuerdo de cuando erais pequeños con respecto al agua, vuestra fuente favorita del pueblo, o algo que me haya dejado que os gustaría conocer, pues ahora es vuestro turno. ¿Más? ¿Tú tienes fuente favorita, Andrés? Yo sí, ¿Cuál? la del corcho. La del corcho. Pero no por el estudio tuyo, es que cuando vine para Boñar, estoy viviendo allí en Las Heras, íbamos a la fuente esa de críos, jugábamos allí a fútbol justo al lado de la fuente, esa y tal, no por otra cosa. Qué chulo. Una pregunta, ¿analizaste aguas así? O el tema de analizar aguas no hiciste nada? De análisis de agua solo analicé color, turbidez y temperatura, y luego los pocos estudios que hay bien de agua en laboratorio con análisis químicos están disponibles en el blog de Lorenzo, El trabajo de Lorenzo. de el agua, que hay uno, por ejemplo, de la fuente del Cañín, ¿verdad? Que muestra, por ejemplo, muestra que las aguas del Cañín en el momento del estudio eran bastante potables, y eso que provienen de un manantial. Tenía las cantidades de, por ejemplo, de nitratos, de cloro, de todo, de metales, de cloro no, de manganeso, de otros elementos, estaban todos bajo niveles muy estables. El único indicador de ese análisis que se subía un poco y salía de lo normal era el de bacterias coliformes. Pero vamos, es que se saltaba el límite de potabilidad por una nimiedad, vamos. Es un agua perfectamente potable, yo he bebido de ella 1000 veces, y si estás un poco hecho al agua de Boñar, igual para alguien que viene de fuera, pues el cuerpo no está acostumbrado a esas bacterias, pero para alguien de aquí, todas las aguas de esas fuentes analizadas por lo menos, sí que es potable. Y eso que vienen de manantial. Sí que hay que tener un poco de cuidado con las aguas de manantial, porque hay veces que no son subterráneas del todo, hay veces que pueden provenir también de algún regato, en algún regato puede quedar algún bichejo que haya muerto ahí, se descomponga, pero es lo raro. Las aguas de manantial suelen provenir de zonas subterráneas, y como en el caso, como demuestra el análisis de la fuente esta del Cañín, son perfectamente potables. Yo le iba a preguntar que tenía familiar que iban a por berros a una fuente que la llamaban la fuente del berro. ¿Y esa cuál era? La fuente del berro está igual con subida. el mapa, En el mapa, vamos a ver. vamos, que casi se sitúa ahí, yo creo. Si le... No, incluso en donde tenías Sí, el arbolín. vale. Sí, por ahí cerca del árbol, pero más para abajo había de esa. Donde Sí, nada, se limpió, no sé, bueno, Sí, no. demasiado. ahora está muy tan limpia que pensábamos que no iban a volver a salir los berros. Sí, sabes. Sí, porque nos fijamos bien y aunque Yo con el mapa no me ubico. Está bajando de la de Arbolín. sigue hacia abajo por el camino de Agrados. Ahí hay un cruce, la carretera. Sí, no, sí queda. Esa es la carretera de Agrados. Pues hacia abajo
Mira, tienes ahí el camino que viene de donde la Fuente de la Salud. Un poco más abajo, yo creo. Ah, vale, no, un poquito más abajo, va a ser por aquí abajo. Por ahí, Es exacto. el camino que va para aquella, es un poco más hacia Sí, arriba. por ahí. Es hacia aquí, sí. Antes de esta curva, justo aquí es. Que hay una casa a la izquierda. Para la villa, sí. Ese de esta curva. Sí, ¿no? Y queda detrás, no sé cómo lo llaman, la granja esa. Sí, bueno, está lo de las naves, ¿no? Sí, del otro lado. Pues sí. Además, esa fuente, la del Berro, es súper curiosa, porque ahora que está amondada y limpiada, que la fui a ver, es que ves de repente, en medio de ahí de la ladera, un embalsamiento de agua, digamos, parece una piscina. O sea, es flipante que hay una capa de agua, no que la tierra esté humedita, no, es que sale el agua al completo en una capa tremenda, todo eso. Sí. Es una De fuente muy hecho, importante. cuando manaba mucho este invierno, justo por donde se entra, manaba al lado del árbol ese de la derecha, que ahora está seco, pero afuera, manaba por un borbotón. Y ahora cuando mermó el caudal ya mana solo de la planchada esa grande, pero sale de todos los lados, la verdad es que sí. Sí. ¿Hacia dónde está? Está, Viendo- ponte, si bajas desde el Arbolín, ¿sabe dónde está? Sí, más o menos. Pues bajando por el camino del Arbolín, en el cruce, en el camino de bajada, te encuentras con una carretera, la de Adrados, ¿no? Sí, la carretera de Draus. Y luego sigues esa carretera, bajándola, ¿verdad? Y mientras a la que bajas en la carretera, caminando por el lado izquierdo de la carretera, pues llegas a un punto en el... Cerca de las naves de la viña, Sí. estando cerca de Las las naves esas de ganado que hay, pues ahí enfrente. Un poco por encima del cruce de las naves esas, donde está lo del asturiano, ese que tiene ganado, y es por encima donde Concha. Es curiosidad, ¿cuál es el motivo que existe para que el agua vaya de abajo hacia arriba? ¿Que acaso son manantiales volcánicos? Vale, no, son varias capas de diferentes rocas. Primero se depositaron, espera, a ver cómo te lo explico de otra manera. Vale, Que cargas al alcalde. pongamos que desde arriba, imagínate que lo estás viendo desde el cielo, esto que te estoy enseñando. Aquí imagínate a la fuente del Arbolín. Pues justo a la izquierda de la fuente hay un tipo de roca, que es pizarra, y a este otro lado hay otro tipo de roca, que son arcillas ferruginosas. Vale, pues si la fuente está aquí, si la fuente está aquí arriba, te das cuenta que entre las dos rocas hay un hueco, como una rampa por la que el agua puede subir. Pues digamos que es eso, como un tobogán, porque hay dos tipos diferentes de roca. Entonces el agua del subsuelo sube por aquí y aquí emana. Como el camino está hecho y está un poco ahollado, digamos, pues permite que el agua emane de la fuente del Arbolín. ¿Y de dónde podría venir ese agua? Puede venir de... ¿cómo se llama? La zona de Peñasalona, puede venir de la zona de el Pico de la Carva, no se sabe. Eso ya no lo puedo saber. Pero De la Salona baja, no sube. puede bajar, encontrarse con un tope en el subsuelo de una roca más fuerte y obligarla a subir. Algo así puede ser. Podría ser. Yo ahí ya no llego. Pero sí que sé que no es que baje hasta la fuente del Arbolín, sino que sube. ¿Cuál es el pico de la Carripa? Está más al norte. En la primera diapositiva lo tenías. En la primera diapositiva lo tenía además. Desde Peñasalona, esta fotografía de aquí, de arriba, es una fotografía panorámica desde Peñasalona. Desde Peñasalona, si giras a la izquierda ves el pueblo, también a la izquierda el Pico Cueto, luego ves el río
Y luego los picos esos que ves a la derecha del río, eso es la Carva. Es la zona más alta que hay, la zona alta más cercana a la fuente del Arbolín, por eso pienso que podría ser como un tobogán, bajar del pico de la Carva, el agua, meterse bajo tierra, encontrarse con un tope, y como tiene que continuar y no puede continuar para adelante, pues no le queda otra que subirse por el tobogán hasta arriba. Otra cosa, y antes cuando hablabas del Parque Municipal del Soto y habíais estudiado los árboles, la variedad de árboles que había, hablabas de negrillos que había ahora plantados. Sí. ¿Qué árboles hay en la plaza entonces? Son negrillos también. Ahora hay negrillos y hay arces. Los negrillos están a la izquierda. Los negrillos están enfrente de la oficina de turismo, digamos, Sí. y los arces son los que se ponen las hojas rojas ahora en otoño, en invierno. La misma especie, el Ulmus minor. Sin embargo, no son, desde la Politécnica de Madrid, esto a nivel de, como curiosidad, a nivel de especie sí que son olmos, pero no son, por lo menos estoy seguro de que no todos son el Ulmus minor. El Ulmus minor es la especie típica de negrillón, y esa especie se caracteriza, por lo que sé, porque las ramas tienen unas, se llaman costillas, son como unos salientes chiquitines, como si las ramas estuviesen así un poco en X, como si no fuesen redondinas, para que os hagáis una idea. Y sin embargo, todos los que hay en el Soto, que tengan ese aspecto, lo tienen muy pocos. Entonces yo las especies de olmo que identifiqué no son el minor, no son el negrillo original, son Ulmus glabra, que es otro tipo de olmo parecido, de porte parecido, y el Ulmus pumila, que ese sí que es un olmo proveniente de fuera, de Asia. Eso. ¿Y el cañín por qué cría tanta baba? Pues yo creo que al final... El caño, la plaza. Y el caño. Pero yo ahí lo veo menos, pero en ese... La babilla esta verde, Sí. las plantitas estas acuáticas, las alguitas que salen ahí, yo creo que es que ¿cómo se crearon la primera vez? No lo sé. A ver, el agua que viene, como esté tratada con mucho cloro, siempre puede traer algún propágulo, se llaman propágulos vegetales, es como huevos de los que nacen las plantas, digamos, ¿vale? Entonces, por mucho que limpies la fuente, siempre va a quedar esos propágulos, esas semillas, digamos. Entonces al final no dejan de ser plantas acuáticas que crecen en el agua. Entonces por eso siempre acaba saliendo babilla de esa. ¿Pero son plantas o algas? Son algas. Nunca lo he visto. Lo que es que la de la plaza la limpian más que la del cañón. No sé, pero Me imagino que tendrá que ver también con los nutrientes que traiga el agua. Claro. Si es más rica o menos rica, pues si es más rica, Claro. cría más. Si es un agua rica en nutrientes, más algas. trae más algas. Sí, y el cañín, la zona de captación, pues es, Además, hay que ver... iba a decir, casi una simple charca. Claro, como no venga de un sitio tratado con cloro a tope, las plantas siguen ahí. Y si la captación es la zona que dices tú, pues ya está. Sí, porque no está tan lejos la captación del cañín de la del caño, de la plaza. La diferencia, no sé si llegará a 200 metros en línea recta, yo creo que no. Y sin embargo, pues una está más alta, la del caño, y está mucho más protegida, e incluso antes, desde la propia captación, hay una caseta, por así decir, protectora y demás, pero la del cañín, nada, está hecho un barrizal. Entonces, pues bueno. Pues ahí tenemos la explicación. Que el agua del que se capta ya tiene esas plantas. Ya llevaría pues bastante más. Y acaba en la fuente. Gracias. Bueno, y la segunda parte, pues bueno. Es como las películas, ¿no? Cuando me imitéis. ¿No crees que no te ha quedado trabajo pendiente? Sí, cosillas. Hombre, sí, da claro, mucho juego, ¿no? siempre. Bueno, lo del camping de los árboles, Los esos, camping, los árboles. eso vienes una semanina en verano, editamos y lo que Ahora que podéis. Y la que está en Valles, esa fuente, ¿viene de una captación de la plaza o del cañín? Valles, el instituto. Sí, el instituto.
Yo creo que esa, si no me equivoco, es de la... ¿Cuál? Pues de ¿La la que está al lado del calle. colegio? Sí. No, esa es de otra captación, que lo llamaban el Manzanal, porque la captación, donde estaba la captación, había un manzano. Siguiendo por la carretera Sí. de las escuelas, Sí. justo antes de llegar a la de circunvalación, allí en la finca que hay a la derecha, allí está la captación. Que por cierto, la limpiaron y estuvo no sé cuántos años sin salir agua y limpiaron la captación y estuvo echando agua a base de bien. Pero esa sí es también de captación. Sí. Están aquí ya. En el blog del agua está íntegro el trabajo del humedal de las plantas, con las fichas esas que y bueno, se pueden ver, pero si hay otros accesos igual hasta se puede ver mejor que en el blog. Yo como persona que no soy de aquí, que soy de una tierra más de secano, soy la madre de Rodrigo, pues deciros que tenéis una maravilla, ¿eh? O sea, que esto es una zona, pero increíble. Es una zona que es una pasada, o sea, da gusto venir por aquí. No, y es que es eso. Ya no es decir, hay mucho agua, el río lleva mucho agua y demás, sino la cantidad de fuentes que hay y son aguas distintas. Que Sí, dices, sí. pues podían ser, no, son aguas. Sí. Bueno, ahí donde están las caldas, con una diferencia de 50 metros, tienes unas aguas termales y un agua ferruginosa, es decir, que las variedades de agua son... Es que es una riqueza, o sea, el paisaje, el agua, todo. Lo poco que hemos visto de la zona, que volveremos, es una pasada, o sea, una maravilla. Poder coger moras cuando en Segovia Buah. están secas. En Segovia hace que no vemos moras. Había cantidad. Cuando vinimos, ¿cuándo fue? No me acuerdo, pero unas cachamoras, digo, esto es de cuando yo era pequeña, o sea, Moras, endrinas... sí, una De todo. riqueza, una variedad. ¿Algo más o damos por concluida la sesión? Estuvo bien, ¿no? Concluimos. Bueno, felicitarte por el trabajo.